Amados hermanos, generalmente cuando hablamos de la universidad y de esa etapa de la vida de nosotros, generalmente nosotros muchas veces visualizamos la universidad como que es algo que donde la gente va a ser doctrinada en filosofías humanistas, donde se ataca el evangelio, donde se habla mal del evangelio, y la verdad es que es una realidad. O sea, hay una agenda dentro de las universidades y de parte de los profesores, de muchos de los profesores. Pero yo estudié en la universidad en el 1981 y yo tuve la gran bendición de contar con una profesora de humanidades, que a pesar de que el tema de humanidades es un tema, la palabra lo dice, humanista, y hay muchas filosofías humanistas envueltas en esa clase, pero Dios me dio el privilegio de yo conocer a una profesora que de hecho es de las pocas que todavía recuerdo su nombre, María Socorro de la Guerre, la esposa de Enrique Laguerre, un escritor puertorriqueño muy conocido. Pero María era una persona, una profesora que estábamos estudiando filosofías griegas, estábamos estudiando muchas cosas, pero era una persona muy creyente en Jesucristo. Y en esa clase que ella nos estaba dando, que nos estaba ofreciendo, no perdió la oportunidad para aún estudiando filosofía griega, que nosotros nos interesáramos en el tema de la Biblia. Y una de las clases en específico me llamó la atención porque era la apreciación del arte, y entre esas cosas que nosotros estuvimos estudiando cómo a través de las épocas la figura de Jesucristo fue cambiando de acuerdo a lo que estaba sucediendo. O sea, los artistas que pintaban las imágenes de Jesús las plasmaban en los cuadros, las plasmaban en sus pinturas, las plasmaban en diferentes formas de arte, en las esculturas. Vemos cómo la condición de la humanidad en ese momento se iba plasmando en eso. Por lo tanto, yo me preguntaba, ¿y cómo nosotros en el siglo XXI estamos viendo a Jesucristo? ¿Cómo nosotros vemos la imagen de Jesucristo en el siglo XXI? Y yo le puse como título a este mensaje, El Jesús del siglo XXI. Y es basado en Mateo 16, del 15 al 17. Es la primera lectura que voy a traer a la colación. Y ustedes, dice Mateo 16, 15 al 17, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, Simón Pedro, bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, volvemos a hacernos la pregunta de cómo el mundo ha visualizado a Jesús a través de las épocas. ¿Qué es lo que piensa la humanidad sobre Jesús, sobre la figura de Jesús? Y cómo a través de las épocas han visualizado a Jesús. Una buena muestra de cómo la gente ha visto a Jesús, y fue lo que comencé mencionando en el mensaje, a través de cada etapa de la historia y las épocas, puede reflejarse a través de las artes, las pinturas, los cuadros, la literatura, las esculturas. Entonces, el estado moral de la sociedad y el tema sociopolítico influyen bastante en la manera en que la sociedad e incluso la iglesia están interpretando o visualizando a Jesús. O sea, las características de Jesús, la manera en que Jesús interactúa con el hombre, está siendo influenciado, en lugar de ser influenciado por lo que Jesucristo es, por lo que Jesucristo representa, más bien todo el mover sociopolítico y todo el mover de la situación económica, podemos llamarlo, la situación en la que se encuentre esa etapa de la historia, es la que está influyendo en la gente en ver la figura de Jesucristo, en lugar de ser Jesucristo quien influya en la gente. Y podemos ponerle el ejemplo, las primeras etapas, que en los principios del cristianismo, desde el año 50 al año 500. Y en esta etapa, es una etapa muy interesante, porque a pesar de que había persecución a los cristianos, a pesar de que Nerón, o sea, hubo persecución a los cristianos desde Nerón hasta Juliano.
O sea, Pablo, Esteban son ejemplos de eso, que ellos fueron mártires. Y entonces la iglesia veía, sin embargo, a pesar de eso, fíjense esto, la iglesia veía a Jesucristo como el Cristo resucitado. O sea, lo veían como el Salvador, lo veían como la esperanza de gloria. Y eso lo podemos ver en los cuadros que se veían en esa época. Aquí tenemos ejemplos. O sea, los cuadros de esa época, las representaciones que hacían de Jesucristo, era un Jesucristo resucitado. O sea, a pesar del momento histórico que estaban viviendo, donde había persecución contra los cristianos, pero la imagen que ellos tenían y seguían reflejando era la imagen del Cristo resucitado, de esperanza de gloria. Luego, en la Edad Media, que fue del año 500 hasta el año 1000, comenzó lo que llamamos la época del oscurantismo, la Inquisición. Hubo peste, estuvo la peste negra, que fue en el 1347. En realidad, esa etapa de la humanidad fue una etapa oscura, una etapa difícil. Y ¿saben cómo se veían las imágenes de Jesús en esa época? Se veían como un Cristo crucificado, un Cristo sufriente, un Cristo ensangrentado. Vean cómo los cristianos del principio del cristianismo lo veían. Ellos veían a Jesucristo, a pesar de estar pasando por el problema, de estar pasando por la situación más difícil de la historia del cristianismo. Sin embargo, ellos veían al Cristo resucitado. Pero los cristianos de esta época, donde la religión institucionalizada comenzó a subir, a crecer, sin embargo, ven a un Jesucristo en la cruz sufrido. Ven a un Cristo cargando la cruz, bañado en sangre. Luego podemos hablar de la siguiente época, que es del 1500 al 1790, que es la Edad Moderna. Y en esta etapa del mundo es una etapa muy interesante, porque hubo como un despertar en todo, un despertar en las artes, un despertar en la religión, un despertar en la economía del mundo, y ahí fue que surgió el Renacimiento, ahí surgió la Reforma Protestante de Lutero. Hubo muchos progresos científicos, estaba Galileo, estaba Copérnico, o sea, se creó la imprenta incluso para esa fecha. ¿Y cómo es? Esa fecha termina con la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo se representaba a Jesús en esa época? Y es que al haber esa forma de liberación en las artes y en la religión, comenzaron a ver a Jesucristo en sus cuadros, empieza a reflejarse como un Jesús de rostro perfecto, físicamente bien corpulento. En muchos de los cuadros se hacía énfasis en la niñez de Jesús, por la perfección que conlleva los rasgos físicos de los niños. Se hacía mucho énfasis en la juventud de Jesús, y en esa época se comenzó a darle énfasis a la figura de María y a resaltarla como María la Salvadora, en lugar de ser Jesús. Luego, de esa época, exactamente la Revolución Francesa, viene la época que llamamos la Edad Contemporánea, que es la edad que todavía nosotros estamos viviendo. Y esa edad contemporánea va desde el 1800 hasta el presente, como dijo. Y fue una era industrial, fue una era donde se comenzaron a levantar la nación americana, comenzó a crecer, hubo cambios radicales socioculturales, hubo cambios muy radicales en los sistemas económicos. El hombre cada día se iba secularizando más y apartándose de Dios. A principios del siglo, el arte comenzó a reflejar una imagen de Jesús muy parecida a la época del oscurantismo. O sea, ¿cómo se reflejaba esa imagen? Era que debido, claro está, al hecho de que estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial, y luego de eso ocurrió la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba sufriendo. El mundo estaba pasando un momento difícil. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, que el arte comienza a reflejar eso. Las artes empiezan a ver nuevamente un Cristo crucificado, un Cristo ensangrentado, un Cristo sufriendo, pero no un Cristo victorioso. Luego de la Segunda Guerra Mundial comienza el humanismo, comienza las influencias secularistas a crecer cada día más y más y más.
entonces las imágenes de Jesús comienzan a cambiar también. Se comienza a presentar un Jesús de un rostro frío, un rostro sin sentimientos y sin expresiones. Se creaban esculturas, se creaban monumentos y estatuas súper gigantescas, como la de Brasil, como la de El Salvador, y en muchos lugares del mundo, estatuas de Jesús, pero sin embargo era un Cristo con un rostro sin expresión, sin sentimientos, sin humanidad. Y ahora, ¿cómo lo vemos todavía aquí en el siglo XXI? Y es que en la actualidad, los mismos temas que están ocurriendo en este momento, que son los temas que se ven en las noticias, que a diario nosotros estamos siendo bombardeados con eso, también afectan la manera en que la gente está viendo a Jesús. Y es que el tema de la actualidad es el tema del racismo. Es uno de los temas más actuales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como es el tema del racismo, pues ahora están insistiendo en que la imagen de Jesús, ya no quieren presentar el Jesús que se presentaba en el Renacimiento, donde Jesús tenía los ojos verdes, donde era rubio. O sea, ahora la imagen de Jesús que quieren presentarle es con rasgos árabes bien marcados. Y podemos verlo en el dibujo. ¿Sabe? Esa es la imagen que ellos quieren presentar ahora de Jesús. Y claro está, es la imagen real. O sea, porque Jesús así era. Yo estoy muy de acuerdo con que en el Renacimiento ellos lo que estaban buscando era otra cosa, era resaltar la parte física, era darle como culto al cuerpo. Entonces el ser humano, fíjense que siempre ha visualizado a Jesús basado en sus propias circunstancias o idiosincrasias. O sea, queremos como que visualizar a Jesús basado en lo que yo creo, en lo que yo estoy viviendo. Ellos queremos encerrar a Jesús como dentro de una caja de nuestro propio criterio. Queremos que ajustarlo a conveniencia nuestra. Como que este es el Jesús que yo quiero ver, este es el Jesús que yo quiero servir. La sociedad ha tratado de decidir cómo debe ser la persona de Jesús y cómo debe ser la relación del hombre con Dios. En lugar de ser Dios quien decide cómo va a ser la relación con nosotros. Quieren moldear a sus propias necesidades almáticas, a las necesidades emocionales, a su necesidad física y aún al espiritual. Y al espiritual no está mal porque eso es lo que debe ser. O sea, nosotros tenemos que buscar de Dios y para que Él llene todas las áreas de nuestra vida, pero nosotros no podemos pretender que moldear a Dios, moldear a Jesús a nuestras propias necesidades sin contar con que Él es Dios. ¿Sabe? Estamos con una actitud de arrogancia y de egoísmo hacia cómo nosotros queremos que sea nuestra relación con Dios, cómo nosotros queremos ver a Jesús. Pero ahora yo digo, para conocer y tener nosotros una idea clara de la persona de Jesús, nosotros tenemos que contestar unas preguntas. Y la primera pregunta que yo quiero contestar es la siguiente: ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Cuáles son las características de Jesús? ¿Cómo podemos describir a Jesús? ¿Nosotros tenemos una idea clara de quién es Jesús? ¿Tenemos una idea clara de quién es Él? ¿O nosotros estamos permitiendo que la influencia del mundo, que la influencia de lo que el mundo dice, sea lo que esté determinando cómo yo voy a ver a Jesús? Entonces, para responder a estas interrogantes, vamos a la fuente de información. Vamos a ver cómo el mismo Jesús se describe. ¿Qué es lo que Él dice del mismo? Y lo primero que Jesús dice del mismo, ¿sabe qué? Jesús dijo que Él es nuestra fuente de vida. Aún en medio del siglo XXI, que la gente se cree autosuficiente y que ellos dicen no depender de Dios, donde el creer en la vida está fuera de moda, donde cuando yo soy pro vida, yo estoy fuera de moda. Aún en esta época, Jesús sigue siendo la fuente de vida. Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Sabe? Jesucristo está diciendo del mismo, yo tengo autoridad total sobre la vida.
Yo tengo autoridad total sobre la muerte. Por más que en el siglo XXI que querramos sacarlo de ese tema. Lo segundo que Jesús dice del mismo es que de Él es toda la autoridad. Jesús habló de su autoridad. En este siglo se quiere menospreciar la autoridad de Jesús sobre el pecado y sobre su deidad. Quieren mostrar una imagen de Jesús muy poética y permisiva. Quieren presentar a un Jesús que te dice, quédate como eres. Tú no tienes que cambiar. Entonces, a menudo vemos que la gente usa la frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros lo tomamos como si estuviera en la Biblia esa frase. Pero esa frase no está en la Biblia. Eso fue una frase que dijo Gandhi en una ocasión. Gandhi, y queremos reconocerlo como figura de paz y que trajo muchas cosas buenas al mundo. Pero Gandhi no es Dios. Gandhi no es el que tiene autoridad para decir lo que es el pecado y lo que no es. Él no tiene autoridad para hablar sobre Dios, porque Dios es el que tiene la autoridad para hablar de Él mismo. Entonces quieren presentar una imagen de un Jesucristo que no pide nada de ti, que no demanda nada de ti. Sin embargo, cuando Jesucristo se presentó al joven rico, cuando Jesucristo se enfrenta a él, ¿sabe lo que viene y le dice? Vende todo lo que tienes. ¿Sabe? Y tenemos que entender que esta es la figura de Jesucristo que el siglo XXI no quiere que nosotros veamos. El siglo XXI no quiere que nosotros veamos al Jesucristo que se enfrentó a Nicodemo y le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que nacer de nuevo. Es que no entienden que Jesús nos ama y Él nos ama tanto que Él dio su vida por nosotros. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él dio su propia vida. Pero nosotros no podemos seguir viviendo una vida sin comprometernos con Él y viviendo en incredulidad. En Juan 3:36 dice que Él rehúsa creer, que el que se rehúsa a creer en Él, no verá la vida. ¿Sabe? No basta con entender que Jesús es amor. Hay que entender que a Jesús hay que obedecerle, porque Jesús es Dios. Él dijo que Él es el juez de los hombres. Él es el que juzga a los hombres. Juan 5:22-23 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Eso lo dice Juan 5:22-23. Pero son lecturas que a menudo no leemos porque eso conlleva, saben que eso conlleva un compromiso, eso conlleva una acción de obediencia y una acción de entendimiento de la deidad de Cristo, de la deidad de Jesús. Que no estamos dispuestos a entenderla porque queremos humanizar a Jesús demasiado. Queremos traerlo tan y tan a la tierra que lo que estamos haciendo es desapareciendo del mapa la palabra deidad sobre Jesús. Queremos hacer eso. Él dijo que es Dios mismo. Él dijo, yo soy Dios. ¿Dónde lo dijo? Juan 12:45 dijo, Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al que me envió. O sea, tú me estás viendo a mí, estás viendo a mi Padre, tú estás viendo a Dios. Yo soy Dios. Juan 5:24 dijo, en Juan 5:24 él dijo que el que escuchaba su palabra y creyere tendría la vida eterna. Hay una condición. O sea, cree la palabra, o sea, escucha la palabra, oíste la palabra, pero tienes que creerla para que tengas la vida eterna. No basta con escuchar. Jesús dijo en Juan 14:6, esto es poderoso. Dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y en el siglo XXI queremos ver a Jesús como una figura representativa de una filosofía. ¿Sabe? Quieren enseñar y quieren adoctrinar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que hay muchos caminos.
que ellos pueden escoger el que ellos quieran, que ellos pueden tomar el que ellos quieran y que ellos mismos deciden sobre sus sentimientos, sobre sus emociones y qué hacer con sus vidas. Yo he escuchado a la prensa y aún a muchos cristianos decir que Jesús fue un enviado de Dios y lo comparan con figuras políticas, figuras religiosas de la historia. Se han atrevido a comparar a Jesucristo como que no, Él es un enviado de Dios como fue Gandhi, como fue Buda, Mahoma, como lo fue la Madre Teresa. Pero Jesús fue claro, Él fue contundente y Él usó la palabra, la misma expresión que usó cuando le dijo a Moisés, dile al faraón, yo soy el que soy. Jesús dijo, yo soy, y lo dijo muchas veces. Y cuando Él dice yo soy, Él está hablando de autoridad. Él está hablando del poder, Él está hablando de dominio, Él está hablando de que toda la gloria es de Él. Él está hablando de su majestad y de su potencia. Él está hablando de todo lo que Él significa. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él en ningún momento dijo, yo soy uno de los caminos o yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino. No hay otro. Por más que tratemos de pensar y de filosofar, nadie tiene acceso al Padre si no es a través de mí, lo dijo Jesús. Nadie. Él no dijo que Él sabía la verdad. Él no dijo, no, yo conozco la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo conozco el secreto de la vida. Yo conozco cómo vivir una vida mejor, como decía Gandhi. Esto es mejor para vivir bien en paz. No, ¿sabe lo que dice Jesús? Yo soy la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no es el que ha oído de mí. No es el que tiene una idea de mí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús sigue siendo nuestra esperanza de vida eterna. Jesús sigue siendo la esperanza de que nosotros vamos a vivir una vida eterna, una vida victoriosa que no importa por donde estemos caminando. Como dije en un mensaje hace poco, el final de nuestro libro, del capítulo final de nuestro libro, ya nosotros conocemos ese capítulo. Ya nosotros sabemos que tenemos la vida eterna a través de la salvación de Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la vid. En Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que es interesante es que esta lectura, Jesucristo la dijo en la noche antes de Él morir en la cruz. Una noche antes de su muerte les advirtió que no se apartaran de Él como fuente de vida. Él está diciendo, mira, nútranse de mí. Pero ¿saben para qué? Para que sean pámpanos y que den fruto. ¿Saben? No es solamente para que Él nos alimente. Es para que nosotros seamos fructíferos, que nosotros demos resultados, que a través de nuestro servicio nosotros podamos reflejar en nosotros y multiplicar la vida de Cristo en la gente. Nosotros hemos recibido de parte de Él tanta y tanto y tanto, pero no es para que nosotros sigamos engordando espiritualmente, es para que nosotros nos multipliquemos. Juan 6:35 dijo, Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida,
El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es la fuente que sacia nuestra sed, nuestra necesidad espiritual. Él es el que sacia nuestra necesidad almática. Él es el que nos trae sanidad. Él es lo que necesitamos para que nosotros seamos completos, que estemos plenos. Es Él. Él es el que suple. Él es el pan. Él es el agua. Él es la vida. Jesús dijo, en Juan 8:12 dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego en Juan 10:9 dice que Él es la puerta. Dijo, yo soy la puerta. ¿Sabe? Las decisiones que tú tienes que tomar, los caminos que debes de tomar, lo que tú debes hacer tiene que estar a tono con mi voluntad y mi propósito para ti. Lo que yo tengo para ti entra a través de mí, entra a través de mi conocimiento, recibe mi sabiduría. No tomes decisiones por ti mismo, no abras puertas que no tienes que abrir. Deja que la puerta, que es Jesús, sea la que se abra y que tú puedas entrar y que puedas tener acceso a la sabiduría de Dios. ¿Cuál entonces debe ser la imagen de Jesús aún en este siglo XXI? Es una pregunta que me hago. Y la respuesta a esto la dijo el mismo Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo. La palabra Cristo en griego significa ungido, significa el Mesías, significa el Salvador, significa el Cordero inmolado. Tú eres el Cristo. Y esa respuesta se refleja en el año 50 de nuestra era, se refleja en el 1500, se refleja en el 1936, se refleja en el 1963, se refleja en el 2020 y se va a seguir reflejando hasta que Él venga a buscar a su pueblo. Porque Él es el Cristo. Él no fue, Él no es y dejará de ser. Él es y será por la eternidad del Cristo. Pedro tenía una imagen muy correcta y perfecta de Jesús en ese momento. Tú eres el Cristo. Y no importa la imagen que el mundo tenga de Jesús. La realidad es que, como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No importa cómo el mundo quiera cambiar la imagen de Jesús. No importa lo que el mundo quiera decir de Jesús. No importa cómo los problemas de la gente estén afectando la manera en que ellos quieren ver a Jesús. Eso no importa. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo, a pesar de las opiniones de ellos, a pesar de la opinión del mundo, Jesucristo será siempre, será el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. El Jesús que estaba presente en la creación del mundo es el mismo que está presente aún en el siglo XXI. El Jesús que estaba presente en la visión de Isaías cuando lo vio como el Cordero inmolado es el mismo que Él sigue perdonando pecados en el siglo XXI. El Jesús que convirtió el agua en vino en la boda de Caná sigue manifestándose y obrando milagros en el siglo XXI. El Jesús que se presentó ante Pablo y lo transformó en el más grande evangelista de la historia es el mismo que está transformando hoy en día, en el siglo XXI, al pecador más vil. El Jesús que sanó a la mujer del flujo de sangre, el Jesús que sanó al hombre de la mano seca, el que levantó al paralítico, el que limpió los 10 leprosos, el que devolvió la vista a los ciegos, el que sanó al niño epiléptico, el que restauró la audición de los sordos, el que levantó de los muertos a Lázaro, sigue siendo el mismo Jesús sanador del siglo XXI. Y tu opinión, ni la opinión mía, ni la opinión del mundo va a cambiar eso. El mismo Jesús que con su autoridad calmó la tempestad y los vientos lo obedecieron. Es el mismo Jesús que sigue calmando nuestras tempestades, que sigue calmando nuestras dudas y que sigue transformando los corazones de la gente necesitada en el siglo XXI.
El mismo Jesús que caminó sobre las aguas es el mismo Jesús que sigue teniendo el dominio sobre todas circunstancias de nuestras vidas en el siglo XXI. El mismo Jesús que multiplicó los panes y los peces sigue siendo nuestro proveedor en el siglo XXI. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambiará. Él no va a cambiar. Voy a terminar con esta lectura. Colosenses 1 del 15 al 17. Dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Jesús. La pregunta que yo les hago en esta noche, mis hermanos, y que quizás repetiré en mi mente por mucho tiempo. ¿Quién nosotros decimos que es el Maestro? Jesús. ¿Quién ustedes dicen que soy? Esa es la pregunta de Jesús. Y yo creo que debemos repetirnos: tú eres y serás por siempre el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Jesús. Si aún tú no has reconocido en tu vida la soberanía, la deidad de Dios, si aún tú no conoces este Cristo que yo te estoy presentando en esta noche, que no cambia a través de las edades, que sigue obrando y manifestándose en el mundo, que sigue como soberano de la creación, como soberano del cielo, de la tierra. Si tú no conoces ese Cristo que es capaz de transformar tu vida, de cambiar tus problemas en gozo, de cambiar tus tristezas en alegría, yo te lo presento en esta noche. Lo único que tienes que hacer es decir en esta noche y creer, da una palabra, o sea, dilo en tu mente, no tienes ni siquiera que decir la palabra, créelo en tu mente. Jesucristo, creo en ti. Voy a creer en ti, te entrego mi vida. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Una promesa poderosa. Como decimos en Puerto Rico, la bola está en el lado de tu cancha. Oremos, mis amados hermanos. Padre Celestial, gracias te doy por tu bondad y misericordia. Esta palabra que tú has hablado a mí, Señor, y que he compartido con mis hermanos, yo te pido, Padre, que entre en sus corazones y en sus mentes y transforme, Padre. Que esa semilla que ha sido sembrada dé frutos al 100 por 1, Padre amado. Que dé frutos para gloria y honra de tu nombre, Padre amado. Danos la sabiduría, Padre Celestial, para nosotros poder entender lo que tú quieres decirnos, Señor, y aprender de eso y seguirte y obedecerte como Dios que eres, Padre amado. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia que han tenido en esta noche y gracias por estar siempre conectados. Les pedimos que compartan esta transmisión. Si ustedes creen que este devocional que hemos tenido, esta palabra puede bendecir a una persona, compártelo en las redes sociales. Y ya sabe, vuelvo y repito, muy pronto, agosto 30 a las 10 de la mañana, vamos a estar reuniéndonos, vamos a tener todos los protocolos que se puedan imaginar. Ya hay un grupo de personas a cargo de nuestra hermana Dubrasca y de la pastora Milady que están tomando todas las debidas medidas de seguridad para que ustedes puedan sentirse en libertad
y con seguridad absoluta de que van a estar en un ambiente propicio para nosotros poder reunirnos nuevamente como congregación. Muchas gracias por todo. Si Dios ha puesto en su corazón ayudarnos para nosotros poder seguir predicando esta palabra, por favor entren a donar.ciforlando.org. Así que, mis amados, muchas bendiciones y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén, amén.